Bueno, os voy a invitar a buscar Efesios 4, versículos del 11 al 16. Mientras que nos preparamos y preparan el tema de las diapositivas, que creo que quizás mejor podemos bajar esto un poquito también. Efesios 4, del 11 al 16. ¿Sí? Muy bien. Bueno, voy a empezar a leerlo yo. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de donde todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Pues muy bien. Hoy vamos a reflexionar y discernir en lo que entendemos por edificación espiritual, basándonos en la carta que escribió y que acabo de leer, parte de ella que escribió Pablo a los Efesios. Para daros un poco de contexto, Pablo escribió esta carta estando en prisión en Roma, unos más o menos 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. El objetivo de la carta era principalmente fortalecer la identidad espiritual de los creyentes, consolidar la unidad entre judíos y gentiles en la Iglesia y explicar el propósito eterno de Dios a través de Jesús. Una carta en la que Pablo les detallaba el plan de Dios para entonces y para nosotros ahora. Antes de que el mensaje de Jesús llegara a través de Pablo, Éfeso era una ciudad, era la ciudad, no una ciudad, la ciudad más rica de Asia Menor. Una ciudad multicultural, una ciudad muy alta en poder adquisitivo, con una economía basada, fijaros bien, en la venta de amuletos y estatuillas de plata de la diosa Artemisa. Una ciudad espiritualmente compleja. Convivía, como os podréis imaginar, con un fervor absolutamente pagano. Se iniciaban rituales de fertilidad y, a diferencia de la otra Artemisa griega, creo recordar que era cazadora, si mal no recuerdo, la Artemisa de Éfeso era una diosa de la fertilidad representada con muchos pechos, y su culto incluía rituales que, por decirlo de alguna manera, hoy estarían bastante subiditos de tono. Los efesios se consideraban los guardianes de esta diosa, ¿no? Y también, como os podréis imaginar, Éfeso era también el epicentro de la magia y de la hechicería. Por tanto, los efesios eran supersticiosos. Antes de tomar cualquier decisión, consultaban a adivinos y usaban amuletos para todo. En resumen, antes del cristianismo, Éfeso era una ciudad de inmensa riqueza material, pero profundamente entregada a la idolatría y al esoterismo. Por eso, cuando Pablo visitaba Éfeso antes de ser encarcelado, predicaba contra la idolatría, provocando, como os podréis imaginar, un gran alboroto entre los comerciantes que le venían como una amenaza, ¿no? Ya que estos, pues claro, se enriquecían con eso, precisamente, como os he comentado antes, vendiendo estas estatuillas y cosas así, estos amuletos. Podemos resumir que entonces se produjo un choque cultural y económico en esta sociedad, y la sociedad empezaba a cambiar cuando recibían el mensaje y aceptaban a Jesús. Ahora ya tenemos un poquito el contexto, ¿no? Pablo enfatizaba que la Iglesia debía esforzarse para mantener la unidad que Dios ya creó
Y para lograrlo, les pedía que entendieran que para seguir a Jesús se requiere un cambio radical de conducta. Dejar el pasado, renovar la mente. Y el cambio también debe ser interno, transformando tu manera de pensar, su manera de pensar entonces, para reflejar la santidad de Dios. Les advirtió, obviamente, sobre la lucha espiritual contra las fuerzas del mal, iban a ser atacados, ¿no? Exhortando a los efesios a vestirse de la armadura de Dios para mantenerse firmes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos experimentado eso nosotros también, ¿no? Olvidarse de los amuletos y de las creencias engañosas que les habían transmitido los adivinos y dejar las creencias paganas de un lado, dejar la idolatría y otras prácticas no muy saludables. Su fe debía manifestarse en una iglesia unida y madura y en una vida personal transformada que pudiera ser testimonio de Jesús, mostrando humildad, mansedumbre, paciencia, amor mutuo y, en definitiva, los frutos del Espíritu. Además, lo que Pablo quería también es que entendieran su identidad en Cristo, ¿no? Pablo quería que entendieran que eran hechura suya, que estaban en una posición privilegiada. Quería que experimentaran las bendiciones espirituales también, ¿no? En una sociedad, como os podréis imaginar, tan multicultural, quería fomentar la unidad entre cristianos de origen judío y gentil. Recuerda que solo hay un cuerpo, que lo forman los creyentes, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios, Padre de todos. Pablo explica en el capítulo 4, cuando lo leemos, ¿no? Sobre la edificación espiritual, que aunque la iglesia es una, Cristo ha repartido diferentes dones a cada miembro. Quería que comprendieran la diversidad de dones para la madurez espiritual, el edificarse unos a otros. Y eso es más o menos de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Recordamos la parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30, si la queréis buscar y leer luego en casa, que Jesús enseña que somos mayordomos de las capacidades recibidas y que se espera que las multipliquemos y que utilicemos con diligencia, siendo fieles siempre en el servicio. No solamente siendo buenos, sino usando estos dones que el Señor nos ha dado a cada uno, ¿no? Conociendo un poco el trasfondo histórico y por qué y para qué escribió Pablo a los Efesios, tenemos que preguntarnos que si esto nos afecta a nosotros. Cuando hablamos de los dones, ¿no? Construyendo, edificando, compartiendo, realmente, aunque no nos guste reconocerlo, tenemos algunas similitudes con ellos, ¿no? Vivimos mayoritariamente, sobre todo en las grandes ciudades, en sociedades multiculturales, ¿no? Practicamos la idolatría más de lo que pensamos o creemos, ¿no? Culto al dinero, a las redes sociales, el teléfono, el culto al cuerpo, y bueno, podríamos seguir enumerando aquí todo el día, ¿verdad que sí? Nos vemos reflejados. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros, no? Cuando entendemos que tener un don o dones espirituales es una gracia o capacidad especial otorgada por Dios a través del Espíritu Santo para edificar, servir a otros y dar testimonio que recibimos cuando nacemos de nuevo. O sea, al creer en Jesús, porque a veces hablamos del nacer de nuevo y es una palabra que nos suena o nos puede sonar un poco abstracta, ¿no? Al creer en Jesús. Es una capacidad que va más allá de lo natural para edificar la iglesia y glorificar a Dios, a diferencia de tener una habilidad innata o un talento, como una capacidad desarrollada por nosotros mismos, que poseen las personas tanto creyentes como no creyentes, y que se desarrolla en muchos casos con la práctica. Esas son las habilidades, esos no son los dones, ¿no? Cuando entendemos la diferencia, es entonces cuando podemos empezar a entender que los dones plantean, y escuchar bien esto, un desafío a la individualidad moderna, a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, ¿no? En una sociedad en la que vivimos que premia normalmente la autosuficiencia, la idea de que el Señor nos ha dado capacidades para completar a otros nos resulta un reto.
ya que como les había señalado también Pablo a los Corintios en su primera carta, donde podemos leer, si la queréis buscar, en 1 Corintios 12, del 4 al 13, en los siguientes versículos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque si así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, ¿no? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Cuando empezamos a discernir en estos versículos, entendemos que cualquier don espiritual requiere necesariamente compartir con el otro, con el que tienes al lado, con tu vecino, con tu familia, en el trabajo, en la iglesia. El don debe ser el motor de la unidad, permitiendo que personas con diferentes dones, trasfondos y personalidades colaboren en la edificación de unos y otros. El poner en práctica estos dones nos hace incluso entender el propósito de Dios en nuestras vidas y contribuye, como no, al bien común, a la comunidad, al cuerpo. Cuando voy al Hospital de la Paz, a veces a visitar a alguien o para una cita, siempre me llama la atención a la entrada del hospital, hay un póster, ¿no? Con una imagen que te señala en letras grandes y que puedes leer, tú tienes un don. Yo no sé si lo habéis visto alguna vez, ¿no? Pero a mí me impacta, ¿no? Porque digo, ese póster lo teníamos que tener aquí en la iglesia para recordárnoslo. Tú tienes un don, ¿no? Esta imagen y mensaje tan motivador nos llama a donar sangre, en este caso en el hospital. Y fijaros, es un acto solidario que salva vidas físicas, ¿no? Los dones espirituales transforman, también salvan vidas, edifican, construyen. La verdadera eficacia de un don no reside realmente en quien lo tiene, sino en cuánto logra transformar la vida de quienes lo reciben. Qué frase más increíble, ¿eh? Transformar la vida de quienes lo reciben, con lo que donas, con tu don, con lo que compartes. Hechos 20:35 nos recuerda en este versículo las palabras de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir, con el propósito de promover una vida de servicio, generosidad y amor, no basada en recibir algo a cambio, sino en la alegría de compartir, servir con amor. El objetivo es el crecimiento. El fin de los dones es que todos alcancen la unidad de la fe, el conocimiento pleno de Cristo y la madurez espiritual. Y cada miembro, cada uno de nosotros aquí presentes, es vital. El cuerpo crece y se edifica a sí mismo, solo cuando cada parte cumple su función específica en amor. La edificación de la que hablaba Pablo entonces y de la que habla ahora, ya que la palabra en la Biblia es atemporal, o sea, ajena al tiempo o independientemente del curso del tiempo, la carta estaba dirigida a los efesios entonces y a nosotros ahora. Cuando leemos la carta nos podemos incluso identificar con algunos de los contextos antes de haber dado el paso de fe, como creíamos, en qué creíamos y la manera en que creíamos. También como creyentes, congregantes, oidores de la palabra, nuevos creyentes, nos podemos preguntar. Y os voy a lanzar 3 preguntas, ¿no? Y yo me las he preguntado a mí misma y quiero que cuando las escuchemos nos las preguntemos nosotros también, ¿no? La primera sería,
¿cómo me estoy edificando en la iglesia? ¿Cómo me estoy identificando en la iglesia? Vamos por partes. La iglesia te edifica al proporcionarte un espacio para el crecimiento espiritual. La adoración, como hemos hecho hace un momento, y el apoyo comunitario, ¿no? La adoración, por supuesto, a través de las canciones que cantamos, las oraciones que profesamos aquí, las gracias, las gratitudes, tantas cosas, ¿no? A través de la enseñanza de la doctrina, la oración, el servicio mutuo, la comunión, los miembros, nosotros, nos fortalecemos en fe y al mismo tiempo nos vamos transformando para parecernos más a Jesús. Nos tenemos que preguntar, entonces, ¿soy espectador? ¿Soy servidor? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez. Hay pistas, que nos dan señales, ¿no? Porque a veces no es fácil contestar esta pregunta, ¿no? Estás edificando si ya no vas a la iglesia solo para ser oidor pasivo, sino que buscas cómo tus dones, tus talentos pueden ayudar a otros. Volviendo al texto inicial de Efesios 4, de lo que hemos leído del 11 al 16, versículo 14 de Efesios 4 menciona que el fin de la edificación es que ya no seamos niños fluctuantes, lo hemos leído al principio, llevados por cualquier viento de doctrina. Quizás ya reconoces que no fluctúas con cualquier mensaje que oigas, dependiendo de dónde venga, ¿no? Estás más asentado en la palabra, en la oración, en el discernimiento y en el crecimiento. Estás edificando si hoy tienes convicciones más firmes que hace un año. Si ante un problema o una enseñanza extraña, sabes acudir a la palabra, la Biblia, en lugar de dejarte llevar por la emoción o el que yo pienso o el yo me creía, la confusión, la ignorancia, o es que este me ha dicho o el otro me ha dicho lo otro. Efesios 4:16 dice que el cuerpo crece por la ayuda de todas las coyunturas, uniones significa, o sea, por todos nosotros, ¿no? La edificación no ocurre a solas. Si has cometido una transgresión contra tu hermano y admites tu pecado, si perdonas a los que te han ofendido o has ofendido, y si buscas la unidad del grupo, te estás construyendo sobre la base correcta, básicamente, ¿no? Te estás edificando. Tu carácter está cambiando, contribuyendo y fomentando la unidad. Estás edificando en la iglesia, ¿no? Resumen de esta pregunta sería, ¿te edificas cuando aprendes que cuando eres parte del cuerpo, eres una herramienta para servir a la comunidad, a tu comunidad, a la iglesia en este caso? La segunda pregunta sería, ¿nos hemos preguntado si alguna vez, si estamos edificados para edificar a la iglesia? Uy, demasiada edificación en una misma frase, ¿no? Si queréis os la vuelvo a repetir. Nos hemos preguntado si alguna vez si estamos edificados nosotros para edificar a la iglesia. Yo, mientras que preparaba esta reflexión, me lo preguntaba yo misma también, ¿no? En algunos casos pensamos que no estamos a la altura o no tenemos el título, el conocimiento, ni siquiera el don. Somos creyentes pasivos, acomodados, aletargados quizás. Sí, creemos en Dios, pero nuestro entendimiento y discernimiento puede ser limitado. Esta pregunta, si nos la hacemos, puede servirnos como una reflexión profunda sobre cómo de maduros estamos, ¿no? Nuestra madurez espiritual y nuestra disposición, por supuesto, al servicio, ¿no? Fijaros, encontré esta diapositiva, ¿no?, en la que podéis ver el cuerpo, y aunque no se lee muy bien, podéis ver cómo todos ayudamos a construir y a edificar el cuerpo, ¿verdad? Es una infografía que está ahí un poco borrosa, pero aquí nos da una claridad, una imagen, ¿no? Todos estamos en proceso de edificación, todos. Aquí no hay unos más edificados que otros. Seguimos edificándonos continuamente. Y es precisamente en ese proceso el que nos capacita para ayudar a otros. Habiendo entendido que somos parte y quiénes somos en Cristo,
no necesitamos ser perfectos para edificar a otros. Estar edificados significa que tu vida está construyendo su fundamento sobre la persona y las enseñanzas de Jesús, y esto implica conocer la palabra, estar en un proceso de aprendizaje y estudio de la palabra continuamente, una vida espiritual activa, asistir a la iglesia, servir, participar en la comunión, tener una vida de oración, una relación con Dios, cambio de vida, permitir que el Espíritu Santo moldee tu carácter y abandonar las conductas antiguas, ¿no? Tradiciones, ataduras, fortalezas, todo aquello que no te dejan avanzar. Porque a veces, y yo lo he oído en muchos casos, no, es que en mi país se hace así. No, vamos a dejar nuestro país de lado. Nuestro país no tiene que interferir en nuestra relación con Dios. La obediencia, una vez que nuestra vida tiene ese propósito, se enfatiza la edificación espiritual como un proceso intencional fundado en principios clave: la fe, la unidad y la obediencia a Dios. ¿Y cómo edificamos en la iglesia? Sería la tercera pregunta. ¿Cómo edificamos en la iglesia? Pues tú edificas cuando sirves con tus dones, ahí lo estamos viendo. Dios te ha dado talentos y dones espirituales para el beneficio común. Ayudas a otras personas, a otros miembros, apoyas a tus hermanos en la fe, en sus necesidades espirituales y prácticas, promueves la unidad, buscas la paz, evitas divisiones y apoyas a tus líderes espirituales, compartes la verdad de la fe con otros. La iglesia, y lo he mencionado ya varias veces, la edifica principalmente Jesús, quien es el fundamento sólido. Nosotros somos obreros espirituales, herramientas que colaboran en esta obra. Es un proceso constante. Te edificas a ti mismo mientras edificas a otros. Al servir a otros también creces. Fijaros qué fácil, ¿a que sí? Dais así un poco, pues no, Seti, no te creas, pero claro que sí, así es, ¿no? Al servir a otros también creces. Si tienes el deseo de servir, estás buscando crecer en tu fe y te sometes a la guía de Dios. Estás capacitado o en el proceso de estarlo para edificar la iglesia, ¿no? La misión general de todo líder cristiano es equipar a los santos para la obra del ministerio, lo cual implica capacitar a los creyentes para que sirvan a Dios aquí, ahora en la tierra. Efesios, precisamente, capítulo 4, 11, 16, describe la edificación espiritual como el proceso donde Cristo capacita a la iglesia mediante dones ministeriales. Y menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, no para hacer todo el trabajo, que parece que a veces nos creemos que ellos no tienen que hacer todo, sino para capacitar, perfeccionar al cuerpo, a los santos, para la obra del ministerio. El objetivo es perfeccionar a los creyentes para el servicio, logrando madurez, unidad en la fe, crecimiento hacia la semejanza a Cristo y el crecimiento del cuerpo en amor. La función de los dones, ¿os lo habéis preguntado alguna vez? La función de los dones no son para jerarquía, en el sentido de elevarnos unos de los otros, sino para perfeccionar o capacitar al cuerpo, la iglesia, para que cada miembro realice su labor de servicio. La meta que mencionan los versículos del 13 al 15 sería alcanzar la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y una madurez que evite ser engañados por falsas doctrinas, como he mencionado anteriormente, ¿no? Los versículos 15 y 16, crecimiento en amor. El crecimiento, la edificación, se logra al hablar la verdad en amor, creciendo en todo sentido hacia Cristo, que es la cabeza, ¿no? El versículo 16 nos habla del funcionamiento del cuerpo, ¿no? Cada miembro es importante y contribuye al crecimiento cuando cumple su función específica, manteniendo la unión y el amor dentro de la iglesia. El cuerpo crece, se edifica a sí mismo en amor a medida que cada parte cumple su función específica. Este pasaje en
subraya que la Iglesia se edifica a sí misma a través de la cooperación de todos los miembros, siempre bajo la dirección de ¿quién? De Jesús. Esto que lo tengamos siempre, siempre, siempre claro, ¿no? La edificación de la Iglesia entre sus miembros es un proceso dinámico y colectivo, donde cada creyente deja de ser un espectador para convertirse en un participante activo. Un pequeño resumen de todo lo que os he comentado. Dice Efesios 4, lo que hemos leído del 1 al 16, resalta que la unidad no significa uniformidad, cuidado, sino diversidad, pluralidad de dones, trabajando cada uno para un propósito común, formando un cuerpo maduro, sólido, en verdad, en amor. Lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? ¿Alguien de los que estamos aquí no tiene un don? ¿Alguien no tiene un don? ¿Alguien no tiene un don? Escuchar atentamente. Todos tenemos un don. Entonces lo tenemos claro, ¿verdad? Era una pregunta un poco trampa, ¿eh? Tú tienes un don. Tú también. Y tú también. Y tú. Y tú. Y tú. Lo sabíais, ¿verdad? ¿Lo sabíais? Es que no os oigo. Sí, lo sabemos. 1 Corintios 12, del 7 al 11, dice que cada creyente recibe al menos un don espiritual del Espíritu Santo. Estos dones son capacidades divinas, no talentos naturales, otorgados para edificar a la Iglesia, glorificar a Dios y servir a los demás, siendo todos diferentes, pero necesarios, ¿no? Ayer yo asisto a un par de asignaturas en la Escuela de Teología, y ayer cuando comentábamos, un tema de un testimonio que daba una norteamericana, que fue perseguida en su país, en la India. Luego ella tomó la nacionalidad norteamericana, pero ella era india de nacimiento. Y comentaba que un problema que ella tuvo fue que cuando ella dio el paso de fe en la India, pues claro, su familia no lo aceptó. Y me sorprendió mucho y dije, wow, qué ministerio más bonito sería. Nos comentó el profesor que cuando ella dio el paso de fe estaba sola, pero el cuerpo, la Iglesia la acogió. Nosotros tenemos que ser ese ministerio, de acoger a las personas que dan ese paso de fe. Viviendo en una sociedad multicultural como la que tenemos, hablamos de hablar con los musulmanes, de hablar con tal, pero tenemos ese ministerio preparado. Yo lo pensé, ese ministerio de recibir en nuestras casas, de acompañar en nuestras casas a las personas que dan ese paso de fe y son rechazados por su familia. En España también pasa, Das el paso de fe y si tu esposo o tu esposa, tus hijos no lo aceptan, pues es muy complicado. Que se nos abra un poco la mente, acompañemos con ese tipo de ministerios a esas personas que tanto nos necesitan, ¿no? Los creyentes deben identificar, como os he puesto el ejemplo en este caso, practicar y avivar los dones que han recibido, ¿no? La Biblia enfatiza que ningún miembro del cuerpo de Cristo es inútil y todos deben trabajar en conjunto con sus diferentes capacidades o dones, ¿no? Usa tus talentos y dones para servir en ministerios, participando activamente en lugar de ser un espectador pasivo, ¿no? Ora y estudia la palabra para crecer espiritualmente y compartir ese conocimiento. Pasemos de ser creyentes oidores a ser creyentes hacedores, de pasivos a activos. Pablo presenta un liderazgo plural, ya lo hemos visto. Ninguna persona, además, tiene los 5 dones de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Imposible. La Iglesia necesita entender que depender de una sola figura en el liderazgo no es lo correcto tampoco. El crecimiento real ocurre cuando hay un cuerpo de creyentes que se edifican mutuamente. Contribuye con tu don y ministerios que bendicen la obra del Señor y al mismo tiempo bendicen a otras personas. Hermanos, hermanas, tenemos una preciosa oportunidad de crecer y edificarnos entre nosotros como Iglesia.
compartiendo nuestros dones al servicio de la obra de Dios. Algunas iglesias no tienen esta oportunidad, porque a lo mejor tienen un enfoque un poco más de pastorcéntrico, por decirlo de alguna manera, y piensan como ese líder, como la figura, como el líder principal que lo tiene que hacer todo. Y eso no es así. Nosotros ahora mismo no tenemos esa figura aquí en Cristo Vive San Fernando. Quizás algún día podamos ser bendecidos con esa figura, como parte del cuerpo. Mientras tanto, tenemos que edificarnos como cuerpo, los que estamos aquí. Siempre pidiendo la dirección de Dios en nuestras decisiones y, por supuesto, sintiendo la presencia en nuestras vidas. La última diapositiva dice, tú tienes un don, compártelo. No he puesto los nombres ni los títulos, pero cada uno nos podemos ver representados en cada una de las fotografías. Todos tenemos un don. ¿Qué hacemos con nuestro don? Es lo que nos tendríamos que llevar hoy a casa. ¿Qué hago yo con mi don? Dios mío, si todavía no lo he identificado, por favor, acláramelo, dímelo. Habla con cualquiera de las personas que tienes alrededor, porque a lo mejor sí lo hemos identificado los demás. Y no, a lo mejor tú no te lo crees o no lo aceptas. Hablemos como cuerpo, que podamos construir precisamente ese cuerpo a base de compartir nuestros dones entre nosotros. Así sea. Amén. Gracias.